Hola a todos, es un gusto poder presentar nuestro artículo de investigación bibliográfica para la clase de Bioquímica Industrial con el tema asignado de estructura molecular del gen. Poder definir lo que es el gen, que es una unidad física mínima de información genética que contiene el ADN de un ser viviente. En particular, un gen codifica el producto funcional específico como una proteína. Al mismo tiempo, este es responsable de transmitir dicha información a la descendencia del organismo. Cada gen ocupa una posición específica dentro del cromosoma denominada locus, a lo largo de la gigantesca cadena secuencial que compone el ADN. Los genes suelen darse en pares apareados, conocidos como alelos. Esto significa que cada gen específico existe otro alelo, una copia. Molecularmente, el gen es una secuencia de nucleótidos contiguos en la molécula del ADN. El concepto del gen podemos tener como antecedentes en 1865 por Gregor Johann Mendel, que introduce el concepto del gen o los factores hereditarios como partículas discretas e indivisibles que se encuentran sobre los cromosomas ordenados linealmente que pueden reconocerse por ser capaces de mutar, existiendo diferentes formas alternativas o diferentes alelos de un mismo gen, por ser capaces de recombinar con otros genes diferentes, produciendo nuevas combinaciones de genes, y por ser capaces de funcionar dando lugar a fenotipos concretos en los individuos. Los experimentos que condujeron a establecer un concepto molecular del gen fueron realizados por Seymour Binzer en 1955 con mutantes de lisis rápidas del fago T4. Binzer analizó 3.000 mutantes de lisis rápida de la región 2 del fago T4. Como en ese momento no se disponía de técnicas moleculares para examinar directamente la secuencia de los nucleótidos, la situación requería inferir la estructura génica a partir del análisis de las mutaciones y sus efectos. Las principales características que distinguen a los fagos mutantes de lisis rápida de los fagos normales son las siguientes. Los fagos T4 normales infectan y lisan a las cepas B y K del E. coli. En las cepas B producen calvas pequeñas y vellosas. Los fagos T4 mutantes de lisis rápida infectan y lisan a la cepa B del E. coli, produciendo calvas grandes y nítidas. Estas infectan la cepa K del E. coli, pero no pueden lisarla. En las siguientes imágenes podemos ver la selección de los posibles mutantes de lisis rápida, halos de lisis o calvas producidas por el fago T4 en la cepa B del E. coli, que se puede observar una calva con un aspecto diferente al resto, un tamaño mayor y bordes poco definidos. En la figura 2 podemos observar las calvas o halos de lisis rápida por mutantes de lisis rápida sobre un cultivo de césped de la bacteria E. coli. Con los mutantes de lisis rápida, Binzer llevó a cabo experimentos de recombinación que le permitieron establecer que la unidad de mutación y la unidad de recombinación era un par de nucleótidos. El bacteriófago MS2 fue aislado en 1961 por Alvin John Clark. Tiene como material hereditario ARN lineal de una sola hélice y es uno de los fagos más pequeños, ya que posee solo 3.569 pares de base. La sencillez de los fagos de ARN los ha convertido en sujetos de muchas investigaciones, para lo cual esto se ha logrado. También codifica una proteína A, una proteína E cubierta y una proteína ARN replicasa. La molécula de ARN positivo sirve también como ARN mensajero y se traduce tras la liberación del virus dentro de la célula huésped. En la imagen se puede observar el autoapareamiento, que el ARN transferente que transporta los aminoácidos y el ARN ribosómico que los interviene en el proceso de traducción. Son ácidos ribonucleicos de una sola hélice. El siguiente es el bacteriófago CX174, que en 1977 se usó este método, que fue creado por Fred Sanger. Determinó
5.368 pares de base del genoma FIX174, el primer genoma de ADN secuenciado, y además tiene una cantidad muy pequeña de ADN. El mismo año desarrolló una variación de su método conocida como secuencias mediante colorantes acoplados al cebador, que permitía descifrar fragmentos de aproximadamente 100 bases en un día. En el mismo año, Maxam y Hilbert propusieron un método químico para secuenciar el ADN. Fue muy popular durante años, pero quedó en desuso debido a su complejidad técnica y el uso extensivo de productos químicos peligrosos y dificultades para escalarla. Este genoma contiene 12 genes. Después entonces este método de FRET ha sido utilizado ampliamente en muchas líneas de investigación, generando tal cantidad de secuencias que a principios de los 80 fue necesario crear bases de datos universales para guardar la información y hacerla accesible a los usuarios. En cuanto a genomas completos, se tienen registrados y en proceso de ser secuenciados cerca de 6.000 distintos, siendo los virus los de mayor número de variantes secuenciadas. La mosca del vinagre o Drosophila melanogaster. Esta se utiliza de forma generalizada en la investigación científica y médica. La Drosophila jugó como modelo un papel muy importante a principios del siglo XX, ya que este modelo se añadió como especie ideal para investigaciones en la genética. El científico Thomas Hunt Morgan eligió la especie debido a su corto ciclo vital. Morgan, junto a sus colaboradores, establecieron la teoría cromosómica de la herencia, la cual indica que los genes poseen un sitio específico dentro del cromosoma y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis explica las leyes de la herencia de Mendel. Podemos observar la mosca adulta y la larva de la mosca. Les voy a hablar acerca del estudio genético de modelo de la Drosophila melanogaster, el cual consta de un patrón de herencia limitado por el sexo, ya que Morgan describió que el color de los ojos de la mosca hembra y macho tenían patrones distintos. La mosca macho posee cromosoma XY y la hembra XX. El descubrimiento del color de los ojos en la mosca se debe al cromosoma X. Se realizó el experimento con la primer mosca de ojos blancos, que era macho. Esta se cruzó con moscas normales de ojos rojos. Al obtener los resultados, se observó que el primer fenotipo F1 de toda la descendencia era de ojos rojos, indicándose así que el color rojo era el alelo recesivo. Esto se puede observar en la imagen A. Después se volvió a realizar un segundo cruce de las moscas del fenotipo 1 y se arrojaron resultados acerca de que la mitad de moscas hembras eran de ojos rojos y la otra mitad eran machos de ojos blancos. Es aquí donde Morgan observó que los rasgos hereditarios sucedían en patrones distintos entre la mosca hembra y el macho, debido a un cromosoma particular, el cual era el X. El segundo estudio fue que el X marca el lugar. Anteriormente mencionamos que las moscas hembras poseen genotipos XX y el macho XY. Se hizo uso de un cuadro de Punnett para mostrar el primer cruce de Morgan, hundiendo el gen del color de ojos en el cromosoma X, el cual en la imagen se describe W más para el color de ojos rojos y W para el color blanco. En la imagen se puede observar el cruce de los resultados del fenotipo F1 entre moscas hembras de ojos rojos y moscas machos de ojos blancos. Este resultado obtenido fueron fenotipos F1, moscas de ojos rojos sin importar el sexo. Se aparió este fenotipo F1, pero con un gen distinto en el cromosoma X. Aquí se realizó el cruce del fenotipo F1 para la formación del fenotipo F2. Para abordar el experimento sobre el principio de la transformación de la característica infecciosa de los neumococos, tenemos a continuación el experimento de Griffith. Fue uno de los ensayos pioneros, el cual dio como desenlace que las bacterias eran capaces de transferir información genética mediante un proceso característico denominado proceso de transformación. Frederick Griffith, un bacteriólogo inglés, para el año de 1928 decidió realizar estos ensayos
acoplados a las distintas cepas del Streptococcus pneumoniae. Conforme estas cepas iban creciendo, se iban notando los cambios a partir de la cepa de serotipo 2, nombrada cepa R rugosa, y la cepa de serotipo 3, nombrada cepa L lisa. Griffith tomó las cepas por separado. Las cepas R y L fueron suspendidas dentro de tubos con medios líquidos que luego se utilizaron para ser inoculadas por vía subcutánea a ratones de laboratorio. Por una parte, la cepa L virulenta produjo bacteriemia, neumonía y muerte, es decir, la cápsula le confería protección contra los fagocitocitos. Como segunda instancia, la cepa R, sin la cápsula, era fagocitada rápidamente, impidiendo su multiplicación. En consecuencia, evitaba la enfermedad y por lo tanto los ratones sobrevivían. En otros experimentos, Griffith observó que los ratones inyectados con una cantidad pequeña de la cepa R, junto con un inóculo grande de la cepa L, previamente inactivada por el calor, morían frecuentemente por la infección. Esto quiere decir que a pesar de que las bacterias virulentas muertas por calor se inactivaban y por lo tanto los ratones vivían. Cuando combinaba los cultivos de la cepa L muertas por este calentamiento con algunas muestras de la cepa R viva, es decir, que estos componentes individuales que no mataban los ratones e inyectaba la mezcla a estos mismos, los ratones contraían la enfermedad y por lo tanto morían. En la sangre de estos ratones muertos, Frederick Griffith encontró neumococos vivos de la cepa L, es decir, de las bacterias L muertas, que había algo capaz de transformar a las bacterias rugosas antes inocuas en patógenas, y este cambio se observó como un carácter permanente y heredable en las bacterias. Cuanto a la intención del experimento, Frederick Griffith estaba interesado en la capacidad de infectar y producir enfermedades de algunos microorganismos, especialmente los basados en los Streptococcus pneumoniae. Los investigadores Oswald T. Avery, Colin McLeod y Michael McCarthy fueron investigadores del Instituto Rockefeller de Nueva York. Para el año 1944, estos separaron cuidadosamente 3 componentes químicos a partir de los extractos purificados de la cepa L y posteriormente evidenciaron su capacidad de transformación. Después de recurrir a un proceso de purificación más arduo y exhaustivo, los cuales llevaron a diversas pruebas con el tratamiento de la cepa L con detergente y calentamiento por medio de enzimas, y por último con extracción del ADN de la cepa, se identificó que la sustancia transformadora se encontró en la preparación 44, polimerizada y viscosa, la cual se le denominó ácido desoxirribonucleico. Por otro lado, la composición principal de la cápsula de la cepa L se caracterizó por un polisacárido no nitrogenado a base de unidades de glucosas y ácido glucurónico, unidos linealmente por ligaduras glucosídicas. Esto concluye el del experimento que el principio causante de la transformación observado por Griffith era el ADN de la bacteria de la cepa L. Si bien la bacteria había muerto, su ADN sobrevivió el proceso de alta temperatura y fue tomado por la bacteria R. El ADN de la cepa L contiene los genes que forman la cápsula de protección del polisacárido. Equipado con este gen, la cepa de la bacteria R estaba ahora provista de protección frente al sistema inmune del animal y por tanto podía matarlo. La naturaleza exacta del principio de transformación del ADN fue verificada por los experimentos realizados por Avery, McLeod y McCarthy. Hacer ahora un estudio de la estructura química del ADN. Esto involucra un estudio deductivo donde se va a estudiar las estructuras mayores para indagar sobre las moléculas que lo conforman. En este caso, en el ADN está conformado por ácidos nucleicos, que son las biomoléculas encargadas de portar la información genética. Como es un biopolímero, está compuesta de monómeros llamados nucleótidos, la cual su composición es de un azúcar, una pentosa, un fosfato y una base nitrogenada. Los dos tipos de ácidos que son los más principales se denominan ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. Y los ácidos nucleicos
Son polímeros de gran longitud y tienen la particularidad de ser aperiódicos en sus unidades de nucleótidos. Bien, las bases nitrogenadas que componen estos ácidos son compuestos que tienen 2 o más átomos de nitrógeno, tienen estructura cíclica y por ende tienen un carácter básico que les permite capturar protones. Las bases nitrogenadas, a pesar de presentar aperiosidad, son complementarias entre sí. Estas implicaciones dan lugar a los procesos de replicación del ADN y la traducción del ARN en las proteínas. Como siguiente punto están las bases fúricas y pirimidínicas. Estas bases nitrogenadas son las encargadas de la información genética. Tienen como propiedad de ser planas en estructura, insolubles en agua y tienen interacciones hidrofóbicas entre ellas. Estas propiedades físicas son las que le permiten mantener al ADN la estructura que se le conoce. Ahora bien, las más importantes son los ácidos, las purinas, que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas, citosina, timina y uracilo. La timina es exclusiva para el ARN y el uracilo es exclusivo para el ARN. En la disposición en la que se encuentran sus átomos de nitrógeno y oxígeno les permiten irse mediante puentes de hidrógeno con sus otras bases complementarias, es decir, que el emparejamiento siempre se da entre una purina y una pirimidina. Entonces, como podemos observar, el uracilo, la timina y la citosina son las bases pirimidínicas y las purinas en sí son una derivación en la que se puede observar cómo está unido un anillo de pirimidina junto con un imidazol que forma en sí la purina, la adenina y la guanina. Como se había mencionado, el emparejamiento de las bases nitrogenadas, donde se puede observar su unión mediante un puente de hidrógeno. Ahí se pueden observar los pares. Siguiendo en el estudio, los nucleósidos ya es la unión de una pentosa y una base nitrogenada mediante un enlace beta N-glucosídico. Y los nucleótidos en sí ya son la unión, como se había mencionado, entre el azúcar de un nucleósido se esterifica con ácido fosfórico y como consecuencia de esta unión adopta un carácter ácido. Cabe destacar que el ácido fosfórico en realidad se encuentra ionizado con cargas negativas, entonces es en sí en forma de fosfato. Ahora bien, los nucleótidos pueden formar sales, ser solubles en agua y por tanto tener la capacidad de cristalizar, una propiedad muy importante que sirvió para su descubrimiento. El ADN es un ácido nucleico que posee toda la información genética para el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. Es el responsable de transmitir dicha información de manera hereditaria. La molécula de ADN está formada por la unión de muchos desoxirribonucleótidos y la mayor parte de estas moléculas tienen 2 cadenas antiparalelas que están unidas entre sí por medio de las bases nitrogenadas y puentes de hidrógeno. Esta molécula tiene 4 estructuras. La estructura primaria se basa en una serie de nucleótidos de una sola cadena que puede ser un sencillo filamento extendido o doblado en sí mismo. En él se puede notar un esqueleto de fosfopolidesoxirribosa y una secuencia de bases nitrogenadas. La estructura secundaria fue propuesta por Watson y Crick y contiene una doble hélice, la cual explica el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Ambas cadenas se complementan, puesto que la adenina se une a la timina de la otra y la guanina se une a la citosina. La estructura terciaria. En este tipo de estructura la fibra se encuentra doblada sobre sí misma, creando así un tipo de superhélice. Esta disposición es conocida como ADN superenrollado y es consecuencia de la acción de las topoisomerasas 2, que son enzimas que pueden actuar sobre la estructura del ADN, ya sea enredándolo o desenredando. Estructura cuaternaria. La hipótesis de solenoide es el modelo más aceptado para esta estructura y establece que la fibra de 100 Armstrong se enrolla de manera helicoidal presentando 6 nucleosomos por cada vuelta y las histonas que se disponen forman el eje de la hélice. Científica sobre la estructura molecular del ADN. Los primeros hallazgos. El descubrimiento de la estructura molecular del ADN inició cuando el médico suizo Friedrich Miescher observó fósforo residual sin atacar cuando digirió tejidos animales con pepsina. Dado que proviene del núcleo de las células, lo llamó nucleína, que más tarde cambió a ácido nucleico y eventualmente a ácido desoxirribonucleico. El científico Phoebus Leven, quien trabajó utilizando hidrólisis para descomponer y analizar ácidos nucleicos, lo que lo llevó a proponer que los ácidos nucleicos se componen de una serie de nucleótidos y que cada nucleótido se compone a su vez
de solo una de las 4 bases que contienen nitrógeno, una molécula de azúcar y un grupo fosfato. Años después descubrió que había otra forma de ribosa en el ADN que carecía de un oxígeno y a este le llamó desoxirribosa. Además, determinó la combinación correcta de estos componentes, la cual era fosfato, azúcar y base nitrogenada. De esta misma manera, determinó que el fosfato es la columna vertebral de las moléculas de ADN. Y fue James Michael Crick quien, mediante el desarrollo de su tesis doctoral, logró medir la viscosidad durante los experimentos de titulación, y 4 años más tarde, Chargaff acaba finalmente con la teoría propuesta por Levene del tetranucleótido al desarrollar un nuevo método de cromatografía de papel, a partir de la cual obtuvo 2 conclusiones importantes. Primero, notó que la composición del nucleótido del ADN varía entre las especies, es decir, los mismos nucleótidos no se repiten en el mismo orden. Segundo, concluyó que casi todo el ADN, sin importar el organismo o el tipo de tejido del que proviene, mantiene ciertas propiedades aun cuando sus composiciones varían. En otras palabras, la cantidad total de purinas y pirimidinas son casi siempre iguales. En 1950, los primeros trabajos fueron realizados por Maurice Wilkins junto con Rosalind Franklin. Ellos estudiaban mediante la difracción de rayos X, y específicamente Franklin junto con Raymond Gosling logran tomar una evidencia visual de la doble hélice del ADN. Dentro de las evidencias científicas estarían también los primeros modelos propuestos por James Watson y Francis Crick, que consistían en 3 hélices que contenían fosfatos en el interior de la cadena, y pues estos estaban neutralizados por magnesio ionizado. A su vez, Linus Pauling también estaba compitiendo por estudiar esta estructura y también propuso una estructura de 3 hélices, pero este modelo fue rechazado y el estudio quedó suspendido. Posteriormente, en 1953, Wilkins mostró a Watson y Crick la fotografía 51 sin conocimiento de Franklin. Entonces, esta fue la pieza clave para que ellos pudieran hacer el modelo de la verdadera estructura del doble hélice del ADN. Y pues lo hicieron a partir de un modelado de chapas y alambres. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.